Y una pregunta, Ice Lady. Los padres, porque muchas veces pasa que tú se lo dices a tus padres y lo primero que te dicen es, yo sabía que yo no debía hacer tal cosa. Esa Ujú. crianza de los padres, ¿influye en algo en la sexualidad de alguien en algún sentido? ¿Esa crianza de los padres es culpa de ellos? No, claro que no. Es decir, lo primero que los padres y los adultos tenemos que entender es que nosotros no tenemos control ni siquiera de nuestra propia orientación sexual. Es una elección inconsciente que se va a dar de la reunión de muchos factores y que la reunión de muchos factores va a ser individual para cada persona. La Claro. esencia de cada persona es individual, cómo se construye la personalidad es individual. Hablo de la personalidad porque ahí entra el tema de la identidad sexual. Y cuando hablamos de identidad sexual nos referimos a orientación, nos referimos a la identidad de género, nos referimos a la elección de quién yo soy dentro de mi sexo biológico y dentro de mi género. Eso incluye un sinnúmero de factores que sí va a estar contaminado, vamos a decirlo así, por la cultura, a la que pertenezco, por la sociedad a la que pertenezco, voy desde lo macro, ¿verdad? Ujú. Por, por las creencias institucionales, el colegio o el centro escolar, si pertenezco a alguna religión y la familia. Así, la familia sí va a tener una disposición especial para enseñarte lo que ellos entienden que está bien y que está mal. Pero ahí viene la disposición personal de cada persona de cómo va a aceptar todas esas cosas, de qué significado le va a dar a todo eso. Porque yo puedo tener una familia muy religiosa y haberme educado en una religión hasta rígida y luego Ujú. entender que eso a mí no me sirve de nada y que yo no quiero seguir esa religión. Claro. Entonces, sí, la familia te va a enseñar muchísimas cosas, pero la familia no es culpable de cómo tú la asumas. Y a mí en este tema ni siquiera me gusta hablar de culpa, porque culpa es como si yo estuviera haciendo algo malo y realmente hubiera que buscar un responsable para castigar. Entonces, no es un tema de culpa, es un tema de la individualidad de cada ser humano. Si la familia te va a enseñar lo que es bueno para ella, principalmente los padres, lo que a ellos le ha resultado en su vida, Código morales, claro. y uno es que va a elegir si eso para uno aplica, si no aplica, en qué medida aplica, a lo mucho, a lo poco, y cómo yo integro eso en mi vida. Si eso me hace feliz, si me da bienestar, si estoy de acuerdo, porque lo que me hace feliz, yo puedo estar de acuerdo con una ideología, pero entender que eso no me va a hacer feliz a mí. Claro. Y Entonces, ¿los padres entonces, tienen la culpa? No, los padres no, pueden controlar quién me gusta y cómo me gusta, tampoco. tampoco. Ni lo puedo controlar yo. Yo sé de muchas personas que, como tú mismo dices, han luchado, principalmente en su adolescencia, por quizás entender y saber y sentir más que todo que tienen otra preferencia sexual diferente a lo que los padres quisieran, a la heterosexualidad, y Ujú. luchan mucho con eso. Y en base a eso experimentan mucho y en base a eso se obligan Ujú. y no son felices. Claro. Y lo hacen por la sociedad y lo hacen por su familia y lo hacen porque personalmente no quieren armar esa lucha que hay que armar por enfrentarse a todas esas personas que lo van a cuestionar. Pero entonces, estamos hablando cosas muy chulas, muy bonitas, muy reales. Pero un padre que no maneja las herramientas que manejamos nosotros, tal vez que estamos escuchando eso, Ujú. ¿cómo ellos pueden entender que esto no es... O sea, ¿cómo yo puedo manejar esto si yo soy un padre que no entiende nada de lo que ustedes me están diciendo? Bueno, lo primero es manejar, tenemos que manejarnos desde que si yo no estoy entendiendo y si yo no me quiero salir del lugar que yo conozco, ese lugar de creencia, de mito, de estilo de vida, de pensamiento, es porque yo estoy siendo rígido. ¿Verdad? Lo primero es entender que yo estoy siendo rígido y que las cosas que yo no entiendo, no las entiendo por mi rigidez. Ok. Entonces yo tengo que cuestionar qué me pasa a mí que no puedo ni siquiera respetar la idea de que hay personas que pueden vivir su vida de manera diferente y ser felices y estar bien. Claro. Es decir, desde ese punto yo tengo que iniciar. Y que quizás si yo he leído y no lo entiendo, si yo he buscado opinión y no lo entiendo, y aquí quiero hablar claro, el entendimiento tiene que ver con el razonamiento y la capacidad intelectual. Si yo no tengo retraso mental, yo tengo la capacidad de entender. Lo que yo no estoy teniendo es la capacidad de aceptar.
que hay otros que tienen otros puntos de vista. Y eso no es de entendimiento, eso es de mi flexibilidad mental que te está conectado con lo afectivo y con lo emocional. Y de la empatía, claro. La empatía emocional Claro. se desarrolla a través de la vida y se desarrolla a través también de las enseñanzas. Hay personas que tienen por esencia ser más empático, hay otras que la vida tiene que darle duro o tiene que pasar muchos procesos de enseñanza para poder tener el elemento de la empatía. Es entender al otro sin vivir esa experiencia ni sentirla. Sí. Hablaba mucho, uno en un episodio que teníamos con Ramón Grullón, que es de servicio al cliente, que él hablaba de que no es ponerse en los zapatos del otro, porque tal vez el otro calza diferente a ti. Es aprender a identificar esas situaciones sin tú tener que haber vivido en esas situaciones ni que vivirla tampoco. Y exactamente, y por eso entra mucho el tema del respeto. Yo entender que alguien se puede poner triste porque se murió su gato y a mí me pueden dar trepito los gatos, pero yo puedo entender Claro. que esa persona va a durar mucho tiempo triste por su gato. Y yo tengo que respetar eso. Y ser empático es no tomarlo de burla, no decir lo que yo pienso, no decir cómo yo lo haría, no minimizar los sentimientos que el otro tiene. Eso es lo que es ser empático. Entender las cosas o vivirlas, tratar de vivirlas como el otro te está diciendo que la vive, que es su experiencia, no es la tuya. Gracias. Y yo quiero entonces preguntarte, ¿qué tú le recomiendas a esos jóvenes que no saben cómo tocar el tema en su casa porque saben cómo son esos padres? Sí, mucho incluso nos han preguntado a nosotros, personas que están en una casa donde sus padres son, por ejemplo, muy religiosos y siempre tienen comentarios homofóbicos y ellos, o sea, nosotros lo que le hemos dicho es que esperen tal vez a tener un ambiente más seguro para ellos, para entonces abordar el tema. Pero en verdad, nosotros no somos profesionales de eso, dinos tú. No, pero ustedes tienen una experiencia y, Claro. y eso es sumamente rico y nutritivo, sabiendo de que cada uno va a tener experiencias diferentes. Pero ya ahí sí entra que la persona va a tomar y dejar lo que le convenga y lo que entiende que aplique, que es lo importante de nosotros escuchar las experiencias del otro. Pero sí, definitivamente también tienen algo de razón, porque como dije al inicio, cuando uno está en este descubrimiento de su sexualidad, de identidad, de género, de la orientación, uno depende todavía totalmente de su papá y su mamá, y más en esta cultura, que es algo que sí, a mí me gusta trabajar con los chicos y chicas, que no es lo mismo pertenecer a un grupo minoritario en Holanda que aquí en República Dominicana. Claro. Una de las cosas que yo suelo hablar con los chicos y chicas que me llegan con estos temas de la sexualidad y de su orientación, de su género, de cómo se enfrentan con su familia, es que también nosotros tenemos que ser realistas del contexto cultural en que nosotros estamos. Porque nosotros vamos a lidiar con nuestra familia, pero no vamos a cambiar quizá todavía la cultura completa y la sociedad. Entonces también tenemos que ser realistas. No es lo mismo tú vivir esta experiencia en Holanda que vivirla en República Dominicana. Claro. ¿Sabes? Y por más que tú sepas que hay otros movimientos, que hay otras aperturas en otros países, tú la vas a vivir donde te toca. Entonces, sí, para hablar con la familia, el único que puede reconocer qué tan flexible o no va a ser su familia es uno. Es que es vivir con ella. Eso es una cosa. Y dentro de eso, ¿qué yo tengo que hacer? Primero, fortalecerme internamente, yo. Porque a veces sí buscamos mucha información de noticias, de que en el mundo, de que en otra parte, de que otras familias, pero eso realmente no me sirve, porque yo utilizo lo de afuera cuando lo de adentro no está fortalecido. ¿Quién soy yo? ¿Y cómo yo quiero ser? ¿Y qué respuesta yo tengo hacia eso? Entonces, es lo primero el fortalecimiento interno y lo segundo, realmente necesitamos de una red de apoyo. Sí necesitamos de afuera. Necesitamos de tener una buena red de amistades, o tener un tío, o tener una abuela, o tener un abuelo que me vaya a ayudar en este proceso con mis familiares. Hasta que yo no dispongo de eso, yo recomiendo que entonces esperemos. Y sí, a veces hay que hablar mentira, a veces tenemos que ocultar por seguridad, porque también no es lo mismo tener un padre con una creencia religiosa fuerte, pero que no es maltratante, a un padre que aunque no tenga ninguna creencia religiosa, sea maltratante conmigo. Entonces, sí es importante nosotros entender que tenemos que estar en ese espacio y que tenemos que sentirnos seguros de alguna manera.
Me siento muy tranquilo porque yo he dicho consejos similares aquí o en privado de eso mismo, que a veces hasta me sentía sucio diciéndole a la gente, no, tú tienes que mentir un tiempito, porque sus padres le preguntaban constantemente, después que en un intento inicial, por ejemplo, hayan tratado de salir del closet y los padres le dijeran que no, que eso no puede ser así y que cambie y que no. Y semanas después le preguntaban que si ya tiene novia, que si ya, que si yo Así, qué. Y yo le decía, mira, búscate tu amiguita lesbiana y di que esa es tu novia y ten tranquilo ahí en la habitación haciendo coro y hablando, porque tú no te puedes volver loco, tú vives con ellos y te toca mucho tiempo vivir con ellos. exactamente. Entonces, primero hay que sobrevivir y tratar de sobrevivir lo mejor posible. Entonces, a Exacto. veces si tenemos una familia que es muy cerrada y que nos presiona y nosotros tenemos también, por eso te decía, tanto de la realidad cultural como cuál es mi realidad. Si yo dependo de mi familia, hay familias que amenazan con, como decimos aquí, cortarle el agua y la luz. Y yo no, para yo poder salir bien de esta casa, yo tengo que crear una base y para eso lamentablemente necesito a mi papá y mi mamá, Claro. tú sabes. Y otra cosa fue que dijimos hace muchísimo también, eso mismo, que trate de identificar, yo no sé en qué episodio fue, que trate de identificar ese familiar apoyador que uno siempre tiene, que ve el mundo como es, como un grupo de gente que lo que quieren es echar para adelante toditos juntos y no como enemigos. Y ese familiar, ese abuelo, ese tío, que dice como que tú no importa, mi hijo, dale para allá, tú tranquilo, haz tu vida, no te lleves de esta gente. Ese familiar es el que tú tienes que identificar que te va a cuidar y a proteger en un momento difícil o complicado. Así mismo, entonces sí, por eso es que la familia es importante, pero a veces nos cerramos de que solamente va a ser, claro, papá y mamá es muy importante, pero podemos tener otras figuras que nos ayuden en nuestros procesos, porque quizá mi papá y mi mamá realmente no tienen la herramienta para ayudarme en esto. El que sabe de esto o el que me puede sostener es mi tío, es mi tía, es el abuelo, la abuela, el primo, la prima, quien sea. Pero podemos encontrarlo. Lo que tenemos que buscar opciones y eso también es parte de yo ser flexible. Hay chicos y chicas que claro que duele mucho y que papi y mi mami no me acepten. Ujú. Pero si esa es mi realidad ahora mismo, yo tengo que seguirme moviendo. Yo tengo que moverme de quién me va a aceptar si eso es lo que yo ando buscando. Bueno, porque me acepte mi tía y que eso sea suficiente por el momento, hasta que yo Exactamente. esté preparado, ya sea para enfrentar a mi papá y mi mamá y que aunque no me acepten, yo pueda realmente aprender a vivir con eso y que llegue un momento en que, aunque me duele y pase todo mi proceso de pérdida, como yo digo, llegue un momento que ya no me duele. Me pone Claro. triste, pero ya, es decir, no me mueve emocionalmente para tomar las decisiones de mi vida. Exacto, es muy contraproducente porque uno piensa que, wow, si mis padres me quieren, va a ser tan bien y yo voy a ser tan feliz y yo no sé qué, pero la idea es que tú te quieras tanto tú, Que no sea que necesario. Ujú. eso no sea un factor, que eso no afecte en absolutamente nada. Claro. Y eso no quiere decir que tú no quieres el amor de tus padres, para nada, todo lo contrario, eso es lo que tú más quieres, pero tú te tienes que querer tú primero, Claro. tú tienes que cuidarte, tienes que protegerte tú primero. Y parte de lo que llega y ya en la adolescencia y en la adultez es nosotros ser responsables de nosotros mismos. Ujú. Y de entender que en este tema y muchos otros vamos a tener papá y mamá que no tienen la herramienta, ya sea por su historia, ya sea porque ellos mismos también tuvieron otro tipo de crianza. Y que mi papá y mi mamá, a veces amor es saber que mi papá y mi mamá lo están haciendo lo mejor que ellos puedan. Lo mejor que Así puedes. mismo. Sí, y que yo no voy a poder cambiar eso. Si yo tengo esa creencia, vamos a decir, internalizada en mi corazón, va a ser más fácil yo entender cuando ellos no me estén dando lo que yo necesito. Y que yo voy Así a tener que buscarlo o llenarlo de otras maneras. Ya sea conmigo, ya sea con una pareja, ya sea... Es decir, yo puedo tener sustitutos. Lo que yo tengo que ser consciente de quién va a ser mi sustituto y por qué lo necesito. Lo malo es buscar sustitutos a ciegas, de que te llenen tus vacíos y tú no ser consciente de eso. Yo tengo que ser consciente de que mi papá y mi mamá no fueron cariñosos. Ah, bueno, pues yo voy a ser consciente de que a mí me gustan las personas cariñosas. Yo tengo ese vacío. Y primero me voy a dar cariño yo, pero luego me puedo buscar una pareja que también sea cariñosa. Claro. Pero hay que estar consciente de esas elecciones. Claro, tengo que estar consciente de cuáles son mis déficits primero. Exacto. Y Aris Lady, ¿tú, hay algún, no sé si tú lo has hecho, si tú has tenido que estar en una situación
porque me han contado mucho también que les ha pasado, en la que una persona está en terapia y el hijo sale del closet con el padre en terapia. Y no sé si tú has tenido que vivir eso, si tú has visto reacciones que te han marcado o reacciones específicas comunes, tal vez. O si eso es, de hecho, ¿cómo se diría? Como correcto hacerlo en una situación como esa. Lo ideal, exacto. Hacerlo en una situación como en terapia. ¿Te ha pasado eso? Mira, lo ideal no existe, pero sí el proceso terapéutico, el terapeuta y la terapia es una herramienta. Es una herramienta en servicio de ese paciente. Por ende, se va a trabajar lo que ese paciente entienda. Si su demanda es que mi familia me acepte o cómo yo sacar este tema con mi familia, el terapeuta te puede ayudar. Ahora, lo primero que el terapeuta tiene que trabajar y tiene que hacerle saber a ese paciente que primero tenemos que trabajarte a ti. Primero tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer y tenemos que ser realistas con las diferentes opciones que vamos a tener de cómo tu papá o tu familia va a reaccionar. Porque a veces vamos a terapia para que el terapeuta me ayude a este tema de que me acepten y acepten mi sexualidad, pero yo voy con la idea de que la única respuesta es que todo va a ser exitoso y que vamos a salir felices. Claro, claro. Y eso no es una expectativa realista. Entonces, que el terapeuta trabaja, perfecto. Este puede ser un ambiente seguro para ti, para hablar y trabajar eso. Pero primero vamos a trabajarte a ti. Tus expectativas, qué tú esperas y saber que yo voy a estar para ti, pero voy a estar con cualquiera de las opciones. No depende del terapeuta ni de qué tan bueno sea el terapeuta o malo para que su familia lo acepte de buena o no. Esa no es la única opción. Entonces, sí se trabaja primero esta preparación a que esta persona esté emocionalmente capacitada para lidiar con cualquiera de las reacciones que traiga. Claro, porque tú te imaginas a la gente de que, ay, este terapeuta es el mejor, ha sacado del closet a tanta gente y le va súper bien, lleva a tu papá ahí, no sé qué, no es así. No, es que eso es lo mismo, el terapeuta no es quien saca del closet. Quien se saca del closet es la persona que está en la situación. El terapeuta es una guía de apoyo. Y parte de lo que el terapeuta tiene que trabajar es que tú tengas también tu red de apoyo, porque el terapeuta no es tu amigo. Entonces tú no puedes escribirle al terapeuta cada vez que en tu casa hay una crisis. Exacto. Pero tú sí le puedes escribir a un familiar, tú le puedes escribir a un amigo y eso tiene que estar. Entonces el terapeuta también tiene que asegurarse en ese proceso que esa persona dispone de eso. Y que si no dispone, tenemos que construirla, porque tú no puedes estar solo, solamente con tu familia, sin tú saber cuál va a ser la reacción de tu familia. No.